Estuve trabajando en mi proyecto, Ujú. me gustó cómo quedó, calculé tiempos de estancia, hice la resta de una hora con otra hora y sí manejé fecha y hora. Y Ah, ya ok. me dio los tiempos que yo quería. Y todavía me confundo cómo se guardan los libros de código, en qué documento, en qué extensión, punto SAP, creo que los genera, ¿verdad? Un punto SAP. No, no, los datos están en un punto SAP, Los datos en los punto datos. SAP. Y Y, los resultados en un SPB. y si yo hago una modificación de datos y cambio una fecha y quiero ver que se aplique en mi libro de código, necesito otra vez hacerla. No supe, pues yo lo volví a correr, no supe volver a cargar el SPB. Decía yo, bueno, pues lo vuelvo a empezar de cero, mando eh, los criterios y lo ejecuto. o sea, sí se tiene que, el archivo de resultados no Sí, se actualiza si tus datos cambian. ajá, O sea, cuando cualquier cosa que vaya quedando en tu archivo de resultados, una vez que se hizo, es sí, como una foto de ese instante de tus datos. Si los datos vuelven a cambiar, sí. los datos cambian, no se reflejan en tu documento. Sí. Tienes que volver a ejecutar el cálculo. Ahí me quedé. Ajá. ¿Dónde lo ejecuto? ¿Dónde lo realizo? Porque me vuelvo a ir a analizar, a calcular la variable, me vuelvo a ir a calcular, es en analizar. Me vuelvo a ir a analizar y en mi libro de códigos, cuando está reciente la petición que le hice, pues sí lo ejecuta, pero si ya lo cierro yo ahorita y le quiero seguir en una hora, ahí es donde ya no puedo abrir mi SPB y volver a ejecutar. Sí, no, ya nomás recuerda la última acción y que hiciste en ese comando. Así es, En pero cuanto si lo haces, cierro, así es. en cuanto haces otra cosa, ya se va lo que ahí está. Lo tengo que volver a hacer y volverlo a ejecutar. Así es. Ok. ¿Y lo tienes a la mano tu trabajo para mostrarlo, compartirlo aquí en la pantalla? Mm, sí, a ver, permítame hacer mis movimientos. Sí. Ok. ¿Cómo ves, señor? ¿Qué hago? Me vuelvo con... No te rías. Se escucha, ¿eh? No te estoy riendo. Sé que comparto mi pantalla. Tengo 71 impresoras y 72 a las que le quitaron 90 como Recording. Me tiene que salir de acá. Salud, salud. Conecto por acá. Hola, Hola. entonces, esta es mi tabla. ¿Mandé?
Ahí estoy compartiendo mi tabla. Todavía no se ve. Ah, no estoy compartiendo. A No, ver, todavía no. compartir pantalla. ¿Y ahí? Ahora sí. Ahora sí. Esta es mi tabla. Estoy manejando sexo del paciente, numérico, donde me acepte 0 y 1 nada más. Y aquí está. 0 para masculino y 1 para femenino, más o menos como en la práctica. Estoy usando unidad de medicina familiar. Esta pues no le puse mucha validación, normal, que me aceptara 3 dígitos. Estoy usando la hora de llegada tipo fecha. Usé día, mes, año, hora y minuto. En clasificación es tipo de paciente, qué tan grave llega, si es emergencia, si es urgencia normal o sin urgencia. Eso es una clasificación según el tipo de paciente que llega. La salida, de nuevo, con formato día, mes, año, hora y minuto. Y la estancia, que es la fórmula que yo hice. Lo puse de tipo fecha, nada más minuto, segundo. Y mi fórmula la hice en analizar. Sería En calcular. Ahí, Así es. ajá. En calcular variable, pero no sé, no la puedo ver. Pero calculé con esta variable estancia, igualito que la edad. Hice una extracción de fecha, no, un cálculo de fecha con el de diferencia de fecha. A la fecha de salida le resté la hora de llegada. A la hora de llegada le resté al revés, la de salida le resté llegada y mostré las horas. Sin problema, sí me lo dio. Okay. Nada más que aquí el formato me queda de 5, una anchura de 5 y en los otros me quedó una anchura de 17 porque estaba metiendo fecha. Sí, porque era más. Y si te pasas a tu pestaña de vista de datos, a la otra, esa, ahí ya debe verse el cálculo. Aquí lo tengo. Ahí están en 51 minutos. El día 22, aquí ya hice una modificación. Lo tenía como 23 en mis pruebas y ahorita ya no lo he corrido para que me la actualice. 18, 19, 20, 21. Me debe de dar 3 minutos. Con 30. Sí, pero ahí vemos que nos da horas y minutos, ¿verdad? Sí, horas y minutos. Horas y minutos. Y así se tiene que volver a recalcular. Por eso, al principio que comentábamos que en SPSS los cálculos se hacen hasta el final. Sí. Ya que tenemos toda la información, ya procedemos a hacer los cálculos para no tener que recalcularlo de nuevo. Así es. Muy bien. Entonces, sí, le hice la modificación porque no estaba manejando fechas, nada más horarios. ok. Y hoy me puse a capturar fechas. Y la tensión arterial, también veo que la pusiste ahí. Ok. Ahí que nada más como observación, en ocasiones, según la aplicación, ¿no? Según la aplicación, se pudiera haber separado la sistólica de la diastólica. Sí. Porque
así ya, tu variable ahorita es como un texto, es como nominal. Ajá. Entonces no se puede hacer ningún cálculo con esa información. Puedes sacar frecuencias, pero va a ser raro que existan dos personas exactamente con la presión esa. Ahí tienes unas personas de 120-80, pero a lo mejor de todas las que tienes, sería raro que tuviera exactamente esa. Entonces, si las separas, ya tú puedes hacer cálculos en cuanto a la sistólica y la diastólica, como en un momento lo hicimos en Excel, ¿te acuerdas? Que podríamos nosotros decir si identificar si es sospechoso de hipertensión o de hipotensión, monitoreando cada una de las tensiones. Y ya puedes sacar máximos, mínimos, etcétera. Tiene que decir que es frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, ¿verdad? Sí. Temperatura Temperatura de las dos frecuencias, sí. Y motivo de consulta, ¿verdad? Me gustó mucho la clasificación. Sacar los que verdaderamente son una urgencia o sacar los que son sin urgencia. Y O los tiempos muy altos, rapidito se puede pues medir. Ajá. Y esta base de datos, me imagino que es de aplicación real, ¿verdad? Sí. ¿Para qué te sirve esta información? ¿Para qué te va a servir? A mí nomás de práctica. Y acá en el hospital sí se utiliza para eso, para medir tiempos. Ajá. Aquí es de en cuanto llega el paciente y en cuanto lo pasan a atención con un médico. O acá de decir, ¿sabes qué? Me está llegando mucho paciente que no es urgente de la clínica 3. O me está llegando mucho paciente o por ejemplo lo de resucitación, que es casi siempre lo de cardio. Me está llegando, ¿cómo le dicen a lo de cardio? Código infarto. Me está llegando tanto código infarto en un turno o en una fecha. Ese tipo de análisis. Por ejemplo, si quisiéramos saber, vamos viendo si podemos calcular el promedio del tiempo que así se atiende cada una de las clasificaciones. Sí. Entonces, así es. ahí cómo le tendríamos que hacer. Por la clasificación. Sí, queremos hacer una tabla, digamos, donde se comparen los promedios del tiempo por clasificación, que tú puedas ver, a ver, sin urgencia nos tardamos en promedio 25 minutos, en emergencias 50 minutos. ¿Por dónde empezarías? Tiempo promedio. Calculo la estancia, saco a ver, analizaría un estadístico de frecuencia de estancia de clasificación. Le daría un estadístico de media. Y de una vez saco los... Ay, es que no sé. A ver. Gráfico también. De frecuencia y de porcentajes. Sí. No me gustó. No me gustó esta estancia. Ahí sacando frecuencia de cada tiempo. ¿Cuántas personas? Por ejemplo, cada quien se tardó un tiempo diferente, si te fijas.
Sí, Y luego te dio, ¿cuántas personas fueron de resucitación? ¿Cuántas de emergencia? Sí, hay, por ejemplo, vimos que se repite muchas veces en la primera tabla, en la anterior, en la de arribita. Hay algunas que otras sí repiten varias veces, que tienes, por ejemplo, ahí vi 2 casos, 4 casos, 3 casos, que tuviste 4 casos que se tardaron exactamente 17 minutos. no tiempo. ¿Sí? Pero entonces esa ahorita como lo hiciste, realmente no te da la información que necesitas, que es, quieres saber en promedio cuántos están tardando cada uno de los tipos de pacientes. Ahorita ya tienes de dónde hay más, por ejemplo, podemos ver que hay, sin urgencia son 32, ¿no? Son los que son más personas, el 42%. Ok. Entonces, por ese camino no nos lo dio. Vamos probando otro. Si nos vamos otra vez a analizar, luego otra vez a estadístico, luego descriptivos, ahí, y ahí vamos a poner la variable numérica, o en este caso lo del tiempo, que es estancia. Ok. Y en opciones, ahí arriba, ahí te va a calcular la media, la desviación estándar, ¿sí? Si quieres también marcarle el rango, por favor. Rango. Y y ponle la curtosis, por favor. La curtosis. Y continuar. Vamos probando si esta no lo va a dar. Vamos a ver. Esta nos sacó. Sería más, se supone que va a estar al mero final. Es esa tabla pequeña. Si te fijas, te sacó una sola tabla hablando de la estancia, ¿no? Entonces, el rango estadístico significa cuánto tiempo hay del tiempo mínimo al tiempo máximo. ¿Sí? 51 minutos hay de distancia entre el tiempo menor y el máximo. El mínimo fue de un segundo, de un minuto. Un minuto, y el máximo fue de 51.30, por eso el rango es de 51.29. ¿Sí? Luego, la media es de 1 hora con 39 minutos, más menos 6.35 minutos. ¿Sí? Esa es la distancia, ¿no? Y luego tenemos la curtosis, pone de 57, quiere decir que es digamos, la forma de la campana es como en pico. Pero ya que tenemos promedios de tiempo, pero no te lo está dando por tipo de paciente, ¿verdad? No, ya nos está hablando de en general de todos, entonces nos falta algo. Ahora nos vamos a la cita datos. De hecho, puede ser en esa misma ventana también, ¿eh? Ya me sé. Es lo mismo, es lo mismo. Ahora ahí vamos a donde dice, o en analizar. Segmentar. No, hay en datos. Nos vamos a segmentar archivo. Está el último casi. Segmentar archivo. Eso no lo platicamos la semana pasada. Ajá. Segmentar es como partir la base de datos en grupos. En este caso lo vamos a partir por los tipos de paciente. Entonces, clasificación, lo seleccionas, eso está bien. Y en la parte derecha, si te fijas, la primera opción dice que no se crean grupos. Vamos a elegir la segunda opción. Comparar grupos. Por grupos. Y también la segunda la tercera también nos puede servir de organizar los resultados por grupos. También ese puede ser. Cualquiera de los dos funciona.
Y ahora sí le picas a la flechita azul para que se lance la variable de clasificación del lado derecho. Sí. Y ya le damos a aceptar. Y esto va a hacer que de aquí en adelante los análisis que se hagan se van a hacer segmentando el archivo por el tipo de paciente. Ahora otra vez nos vemos a la misma de analizar, luego de estadísticos descriptivos y luego a descriptivos y de ahí se quedó la última, ¿no? Sí, ya ahora sí. Esa misma vamos a usar, dale a aceptar, por favor. Ya está. Y ya te lo separó, ya te lo está, era necesario este paso previo, el de segmentar, para que ahora sí te separó, mira, resucitación, la media es de 37 minutos, emergencia, 57 minutos, ¿no? 56 minutos, urgencia, 42 minutos, Sí. esa columna. Urgencia menor, 4 horas con 28 minutos. Y sin urgencia, 50 minutos. Esa es la que ahorita habíamos planteado, ¿verdad? Abraham, ¿preguntas algo, Abraham? A ver, en el chat se me hace que hay algo. Bueno, nomás Emanuel saludó. Ok, bien. Entonces, bueno, ya como un comentario para todos, aquí la parte nueva que estamos agregando es el concepto de segmentar archivo. Entonces, ella hace que cualquier cosa que se analice va a estar calculada, pero separando en este caso los tipos de paciente. Entonces, aquí, ¿qué podrías descubrir o qué te llama la atención, Marta? Sí, es lo que se espera. Si es una resucitación, si es decir, llega en paro, inmediatamente se pasa. El tiempo mínimo máximo está bien. Y cuando no es una urgencia o una urgencia menor, bueno, pues los tiempos están racionales. Ya si se ve algo fuera de rango, se analiza por qué situación en particular provocó tiempos desfasados. La resucitación dice que mínimo se tardan 22 minutos. Es en la resucitación y máximo 50 minutos. ¿Ese es el tiempo que está recibiendo la atención? ¿O es lo que se tardó en empezar a darle digamos, la atención? Desde que llega y ya pasa a un cateterismo, por ejemplo. Es un tiempo, lo considero normal, pues desde que llega, a lo mejor le hacen resucitación, le hacen intubación y pasa cateterismo. Sí, es tiempo normal. Uh-huh. Ok, la Es nada más emergencia. el pequeño tiempo que está en urgencias. Uh-huh. Y ya una urgencia que a lo mejor es revisión de una cirugía, pues sí, dura a lo mejor 40 minutos, una hora, en lo que viene el cirujano plástico y le hace su sutura. Ok. Yo nomás hago el cálculo, yo veo. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta o duda o comentario? Esta información yo la tomé de los registros que ahí se manejan y pues hice los filtros. Hice los filtros
Y son pequeñas cuestiones que a veces se mencionan, a ver cómo andan de tiempos, o a ver, de qué unidades. Por ejemplo, un jefe de urgencias puede decir, ¿sabes qué? Es que me están mandando mucho paciente de un segundo nivel, hay que ver o hay que hablar con el jefe de esa unidad para ver por qué está haciendo ese tipo de envíos, etcétera, etcétera. Ujú. Pero para mí, pues para mi práctica, Sí. ingeniero. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos saber por clínica, ¿sí? Ajá, Entonces, sí. si quieren, vamos a la otra ventana. Bueno, ahí mismo Analizamos, si queremos comparar por clínica, sí, entonces tenemos que cancelar la segmentación que acabamos de hacer. Entonces nos vamos otra vez a datos y luego a segmentar archivo, ahí. Y entonces voy a, tenemos que arriba, donde dice analizar todos los casos, no crear grupos, y luego le damos a aceptar. Esto sería, bueno, este comentario es para todas las personas aquí del grupo, es para, si yo ya quiero empezar a hacer otro tipo de comparación, entonces tengo que cancelar la segmentación anterior. Y pueden ver ustedes ahí donde está mostrándonos Marta, aparece el código split file off. Split es como partir. Entonces ya o segmentar, entonces ya está diciendo que la segmentación ha terminado. Si ahorita se hace cualquier análisis, se haría con todos los datos. Como ahora queremos comparar por unidad, ¿sí? Entonces vamos a segmentar a otra de nuevo, pero ahora por la unidad. Entonces nos vamos a empezar datos, segmentar archivo. Ok, entonces le di unidad, comparar los grupos por clase. Aquí es restablecer, porque ajá, es por unidad, comparar grupos por unidad de medicina familiar. ok. Le damos a aceptar, ok. Ajá. Aquí entonces ya vean cómo quedó ahí en el código, que dice que y ahora se ordenaron los casos por clínica y luego se generó una segmentación por UMF. Bien, aquí me llamó la atención que la variable, si se fijaron todos, era una variable escalar, ¿sí? Porque tenía una regla, ¿sí? Pues ya ven que el simbolito es una reglita. Entonces aquí pudiera ser que no sea apropiado que esa variable sea escalar, porque esa variable, esos números que se capturan en esa variable UMF, no se van a hacer cálculos con el número 3 o con el número 54 o con el número 178, sino que esos números van a indicar grupos. Sí. Entonces ahí debió haber sido la variable tipo nominal. De todos modos, para hacer la prueba, vamos a ver cómo se comporta. Ujú. Ahora vamos a sacar los mismos estadísticos descriptivos, en analizar, descriptivos, ahí otra vez, y los mismos, el tiempo de estancia. Así ya lo tienes listo, ya nomás le damos a aceptar, y vamos a ver. Siempre lo manda al final, ¿no? Entonces, aquí nos puso para cada número, o sea, para cada clínica, nos puso cuánto se tardan en la 1, en la 2, en la 4, ¿sí? Cuánto se tardan en promedio, la media estadística en atender cada tipo, ¿no? Sí. Y como son un montón, pues por eso ponemos la tabla. Quedó grande, ¿no? Y ahí nos dice cuántos casos hay en cada grupo, ¿no? Por ejemplo, en la clínica 3 hay 13 personas, ¿no? En la clínica 3 hay 13 personas que se están tomando en cuenta, pero hay muchísimos pacientes que solamente un solo paciente vino de esa clínica, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor podemos limitar para que nos interesan los que sean más de una persona.
Esa es otra aplicación que podemos hacer aquí. Nos vamos ahora a la cinta datos y vamos a seleccionar casos. Y vamos a decir que a elegir ese segundo circulito, que si se satisface la condición, ese, y la barra, ese, y luego digamos, le picamos ahí así, y vamos a decir que solamente queremos agarrar a las personas que sean, mayor, que sean mayor no, tenemos que hacer ahí otra cosa, que sean mayor a 2, mayor a 1. No, ahí no nos va a funcionar. Porque no, así como empezaba, no pensaba que decir que en donde clínica UMF sea mayor a 2, digamos, ¿no? Pero no va a funcionar porque en esa variable lo que tiene es el número de la clínica. Sí. Ocuparíamos de una forma, Los casos. de alguna forma hacer la suma, pero no, entonces por ahí no. Bueno, si fuera, no, por aquí no se puede, entonces tenemos que cancelar. No. La busco, maestro. Lo voy a buscar a ver de qué manera puedo mostrarlo. Bien. Entonces, si quieres le damos ahí, cancelar. Ajá. Y bueno, otro tema que aquí sale a colación, si quieres vamos a la ventana donde tienes tus datos. No me dejan escuchar, muchachos. ¿A dónde? Perdón, profesor. A la ventana donde tienes tus datos, a la otra ventana, que está atrás. Ahí está. Ah, Aquí la doctora Petra está participando, y se tendría que hacer otra variable, sí, para contar. otra variable nominal. Sí, algo sí se tenía que hacer, de crear una nueva variable que tenga como la suma Sí. de los pacientes que hay en cada clínica. Ujú. Bien. Sí, que quedara en una columna. Ajá. Entonces, nos pasamos por favor a la otra ventana, Marta, que la que está atrás de esa. Esa. Muy bien. Aquí también pudiera, hay otra cosa que no vimos la semana pasada, que es la de ordenar los casos. Ahorita estos casos están capturados así como los fueron ingresados a la base, ¿no? Pero cuando ya tenemos muchos datos, a veces es de utilidad que los datos se muestren ordenados de cierta manera, ¿sí? Por ejemplo, por clínica, por ejemplo, si te recuerdas, Marta, por favor, Sí. hay, ejemplo, ahí en la clínica se supone, o no, sí están juntos, ¿verdad? Sí. Están organizados ya por clínica. Sí. Ya están organizados ahí por clínica. ¿Sí? O que quiero ordenarlos por el tratante, ¿sí? Ajá. Por el médico tratante, los puedo ordenar. Entonces nos vamos a la cinta datos, por favor. Y nos vamos a ordenar casos. Y ya elegimos la variable tratante. Luego le jalamos para allá.
Y ahí puede ser de forma ascendente, o sea, de la A a la Z, o descendente, que sería de la Z a la A. ¿Sí? Entonces vamos aquí dejando la ascendente y le damos ya nada más en aceptar. Y ya podemos ver en la parte inferior que ya, hasta el mero final, es nada más la leyenda que ya se ordenó por médico, por tratante. Si observamos la ventana de los datos, vamos viendo la ventana de los datos, ya están todos juntos, miren, ya están todos los de Alejandra Ibáñez juntos, los de Atenas, Berenice, ¿sí? Entonces eso nos puede ser útil para ubicar qué pacientes está revisando o atendiendo cada uno de los médicos tratantes.